¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos la última clase de este módulo de la programación orientada a objetos. ¿Sí? Quizás vamos a ver el temita más importante, más jugoso que tiene este paradigma. Por eso es que ha tenido el éxito que logró. Pero como todo el módulo, lo que vamos a ver es una introducción al tema. ¿Sí? Nos interesa que aprendan los conceptos básicos y bueno, puedan realizar pequeñas aplicaciones. Y como siempre les digo, más adelante en la carrera van a profundizar en todos estos temas. Em, antes de empezar, quisiera recordarles que por el tema de las autoevaluaciones, que para poder rendir el parcial, para estar habilitados a rendir el parcial, ustedes tienen que rendir al menos 6 autoevaluaciones, ¿sí? Son 9 en total, al menos 6 tienen que rendir, ¿sí? Lo digo porque hay muchos que están ahí en el borde, ¿sí? Que ya, digamos, tienen esas 3 faltas y que van a tener que eh, hacer las autoevaluaciones de acá hasta el final. La verdad no sé por qué no las hacen, porque siempre hacer una autoevaluación está bueno porque ustedes tienen una devolución al menos de cómo van encarando, cómo van entendiendo los temas. Eh, pero bueno, tengan en cuenta eso, ¿sí? Traten de realizarlas y, eh, y cualquier cosita pregunten, ¿sí? Los espacios de los lunes a la tarde son justamente para eso. Bueno, vamos a ver un pequeño ratito el tema de lo que es el PDF de hoy, ¿sí? Con la teoría. Más que nada para repasar lo que son los conceptos más importantes, que, insisto, a mí me gustaría que ustedes se lleven de esta clase y del módulo en particular. Y después, como siempre, hacemos el ejercicio práctico, ¿sí? Algunos me han mandado el ejercicio por ideas para revisarlo. Bueno, hoy no tuve tiempo de verlos, pero hoy podemos revisarlos y aquellos que han tenido problemas, ver dónde estaba. Bien, entonces les decía que este tema en particular, en la programación orientada a objetos, es quizás la herramienta más fuerte que tiene este paradigma, ¿sí? Que es el concepto de herencia. Vamos a ver qué significa la herencia entre los objetos. Nosotros, clases atrás teníamos o habíamos visto ejemplos con la clase triángulo, si mal no recuerdo fue la clase pasada, el lunes pasado. Pero imagínense que además de triángulo, nuestra aplicación requiere también que exista la clase círculo y la clase cuadrado. ¿Sí? Así como está triángulo, círculo y cuadrado, podría haber más figuras, ¿sí? Desde rectángulo, pentágono, hasta lo que ustedes se imaginen. En esta diapositiva, entonces, para estas 3 clases vemos cuál es el estado. ¿Sí? El triángulo vimos que tenía 3 lados, ¿no? O sea, lo que es el tamaño de sus 3 lados, color de línea y color de relleno. Y vemos que el círculo también, el círculo tiene un radio, que es el único valor que lo caracteriza, además de tener una color de línea y color de relleno, y el cuadrado también
el tamaño de su lado, color de línea, color de relleno. Las tres clases tienen getters y setters para devolver cada uno de sus atributos. ¿Sí? Bueno, todo eso es distinto. Pero, y esta es la parte más importante, hay algo que tienen también en común. ¿Sí? Pero vayamos por partes. En cuanto al estado, ¿qué es lo que tienen en común estas tres clases? Ahí me dicen color de línea, color de relleno, ¿sí? De hecho está resaltado en celeste. Y bueno, y junto con los colores de línea de relleno también vienen asociados sus getters, ¿sí? Porque las tres clases van a tener get color de línea, get color de relleno, lo mismo que sus setters. Eso implica que las tres clases tengan código repetido. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Cuál es ese código repetido que está en las tres clases? La declaración de dos variables, que quizás se llamen igual, y la declaración de tres métodos, perdón, cuatro métodos en total, ¿sí? Dos getters y dos setters, que hacen exactamente lo mismo en las tres clases. ¿Tá? Entonces, ven que hay código repetido. Eso significa que yo tengo tres archivos .java y en los tres archivos tengo parte del código es igual entre las tres clases. ¿Tá? Bueno, eso lo ven. Si hay alguien que no, por favor me avisa ahora y tratamos de buscar algún otro ejemplito. Porque la idea, ¿sí? Si es que ven ese problemita, es justamente lo que yo les decía recién. ¿Qué pasa si aparecen más figuras? ¿Sí? De pentágono, hexágono, heptágono, octógono, y así seguimos hasta el infinito. Bajo esta filosofía, ¿sí? Bajo esta filosofía, cada una de las clases va a tener que repetir el mismo código. Es decir, declarar las dos variables relacionadas a los colores y declarar sus cuatro métodos, los dos getters y los dos setters. ¿Sí? Ese es el primer punto en contra que tiene esta solución propuesta. ¿Sí? Empezamos a repetir código. Pero desde un punto de vista conceptual, hay algo más, ¿sí? Que por ahí me lo están tirando en el chat. Bien. Y Gabriel me dice que algo tiene razón. Y las tres figuras, y de hecho todas las nuevas que pueden llegar a aparecer a futuro, si tienen que calcular el área y tienen que calcular el perímetro, ¿sí? Van a utilizar formulitas distintas. Es decir, cada figura tiene su propio cálculo para saber cuál es su área y su perímetro en función de sus propios atributos. ¿Ah? Entonces, por ahora lo que hemos repetido, sin lugar a dudas, es los dos variables de colores y los cuatro métodos getter-setters. Bien. Que es código que vamos a tener que repetir cuando aparezcan más figuras en nuestro sistemita. Pero ahora sí, permítanme hacer un poquito más de hincapié en esto de calcular el área y calcular el perímetro. Recuerdan que en la primera clase yo les hablaba de un concepto que usa este paradigma, que es el encapsulamiento. Bien, este concepto que a mí me permitía trabajar con objetos sin saber cómo hacían las determinadas cosas. ¿Ok? La primera clase de este módulo lo habíamos visto con el libro. Nosotros le habíamos dado un archivito libro.java, al cual les dije, por favor, traten de no abrirlo, de no chusmearlo, porque vamos a usar esa clase libro sin saber cómo está implementada. ¿Ok? Bueno, y acá vamos a seguir con la misma filosofía.
Nosotros, que somos los usuarios de estas tres clases, sabemos qué es lo que sabe hacer cada uno de estos objetos. Sabemos que el triángulo sabe calcular su área y sabe calcular su perímetro. El círculo sabe calcular su área y sabe calcular su perímetro. Y el cuadrado sabe calcular su área y sabe calcular su perímetro. Es cierto lo que nos dijo Gabriel ahí en el chat. Los tres clases van a usar cálculos distintos. Pero desde un punto de vista de la abstracción, las tres clases hacen lo mismo. ¿Sí? Eso, ¿se entiende ese concepto? ¿Se dan cuenta que las tres clases saben calcular su área y saben calcular su perímetro? ¿Sí? Si yo tengo que, por ejemplo, calcular, determinando el área, cuánto material necesito para hacer una de estas figuras, y yo a la figura simplemente le digo, dame tu área, calcula el área, y la figura me va a saber responder. ¿Bien? Otra vez, es cierto, cada figura hizo un cálculo distinto, pero las tres saben o tienen como comportamiento la capacidad de calcular su área y calcular su perímetro. Entonces, desde el punto de vista del usuario de las clases, nosotros vemos que las tres clases hacen lo mismo. ¿Ok? Y eso es la parte más importante de la herencia. Detectar cuál es el comportamiento que tienen en común todas mis clases. ¿Sí? Bueno, ahora, es cierto, ¿sí? Si se entendió ese concepto, es cierto que el código para calcular el área, o sea, lo que tengamos que escribir en Java para calcular el área de perímetro de estas tres figuras y de todas las figuras que más adelante se pueden llegar a sumar, va a ser distinto. ¿Ok? O sea que en el fondo no tenemos código repetido. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos repetido con respecto a este calcular área y calcular el perímetro? Lo que tenemos repetido o lo que está en común en las tres clases es lo que se conoce como la interfaz. La interfaz son todos esos mensajes que saben responder los diferentes objetos. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la interfaz de triángulo? Calcular área, calcular perímetro. Y de círculo, calcular área, calcular perímetro. Y de cuadrado, calcular área y calcular perímetro. Y si el día de mañana aparece pentágono, y seguramente sabremos que pentágono también va a saber responder a los mensajes, calcular área y calcular perímetro. Es decir, que lo único que tenemos repetido en este caso es el nombre de los métodos. ¿Sí? Y que no es poca cosa. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Ahora, si tenemos entonces estas tres clases, con variables que están en común o repetidas, con getters y setters que también están repetidos, y en principio con nombres de cosas que se hacen distintos, pero que también se llaman igual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Justamente para evitar esa repetición de nombres. Bueno, y es ahí donde aparece el concepto de herencia. ¿Bien? Ahí Leonel me pregunta si los setters y getters son parte de la interfaz. Sí, sí, sí. Sí, o sea, getter y setters lo llamamos así porque tienen la simple función de devolver o establecer el valor en una variable, pero no dejan de ser un mensaje más, un método más que saben responder las clases. ¿Sí? Y las tres clases saben responder al método get color de línea, set color de relleno. Y los otros dos. Así que getters y setters también forman parte de esta interfaz en común que tienen las tres clases. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué sería buenísimo? Tener como herramienta para solucionar toda esta parte de código repetido. Bueno, justamente lo que nos brinda la herencia, ¿sí?
Y lo primero que tenemos que hacer entonces, que es lo que estuvimos diciendo recién, es detectar, ¿sí?, qué es lo que tienen en común las clases triángulo, círculo y cuadrado. ¿Perfecto? Ese código en común, ¿sí?, obviamente lo vamos a meter en una nueva clase, ¿sí? En este ejemplito se llama clase figura, y lo que vamos a hacer para poder usar esa herencia es establecer que las clases triángulo, círculo y cuadrado hereden, ¿bien?, todo el estado y el comportamiento que está establecido en esta clase figura. Entonces, la solución no es otra cosa que tener una nueva clase, o sea, en este caso un cuarto archivo .java, donde en esa clase va a estar todas las variables y métodos, getters y setters, que tengan en común cualquier figura, triángulo, círculo, cuadrado, pentágono y todas las demás. Ahora, si yo todo ese código en común lo dejo en una clase, ¿sí?, y la clase pasada en particular veíamos ejemplitos de que el estado privado de una clase no puede ser accedido desde otra clase, ¿cómo decimos que, por ejemplo, triángulo usa las variables definidas en figura, color de línea y color de relleno? Bueno, esta misma herramienta de la herencia de la programación orientada a objetos me va a permitir poder decirle al compilador de Java, en este caso, que la clase triángulo va a utilizar todo lo que está definido dentro de esta clase figura. La idea de esta herramienta, entonces, es hacer el ejercicio que hicimos antes, detectar todo lo que está en común, y todo eso que está en común, que lo tiene cualquier figura, entonces va a ir a parar a una nueva clase. El lenguaje, si respeta la programación de todos objetos, nos va a permitir justamente que exista esta herramienta, este mecanismo, que permita que las clases hereden, ¿sí?, así se llama, todo lo que es el estado y comportamiento de otra clase. La gran ventaja es que no tenemos código repetido, ¿sí? Estamos reutilizando código. ¿Por qué? Porque fíjense qué es lo que pasaría si vuelvo para atrás. Si alguien en mi sistema ahora me dice que además de tener color de línea y color de relleno, tiene, no me sale ahora lo que se llama, cuando se pinta un fondo, ahora no me sale el nombre, que se pinta de relleno, que se pinta en rayitas verticales, horizontales, ¿sí?, o que se rellena con una cuadrícula, ¿sí? El tipo de relleno, además de ser sólido, podría tener otra característica. Bueno, en una solución como esta, donde tenemos código repetido, y no nos va a quedar otra que seguir repitiendo código. Bien, tendríamos ahí el tipo de fondo como variable repetido en las tres clases, y los getters y setters para ese tipo de fondo también repetidos entre las tres clases. ¿Sí? El hecho de llevar todo lo que es común a una única clase, en este ejemplo figura, y decir que triángulo, círculo y cuadrado heredan, es decir, van a usar todo lo que está declarado en figura, el día de mañana, cuando aparezca este tipo de fondo, ¿sí?, no sé cómo llamarlo, solo voy a venir a la clase figura, a una única clase le voy a agregar esta nueva variable, su get y su set, y por el mecanismo de herencia que ya estaba establecido previamente, triángulo, círculo y cuadrado automáticamente van a heredar ese nuevo atributo y ese nuevo comportamiento. ¿Sí? Esa es la gran ventaja que tiene el mecanismo de herencia. Cuando hay que hacer alguna modificación a nuestro sistema, sabemos que modificando una única clase, se están adaptando también todas aquellas que heredan de esa clase que nosotros estamos modificando. Gráficamente la herencia se ve de esta manera, ¿sí? Entonces aparece esta nueva clase, que llamamos figura, ¿bien?,
la cual va a tener todo el código en común, variables, getters y setters, ¿sí? Acá es donde aparecería esta tercera variable, tipo de relleno, con su get y su set correspondiente. Bien. Y a través de estas rayitas que se ven acá, ¿sí? Que fíjense que forma lo que sería un árbol. ¿Bien? Matiz, me dice María Ángela ahí, gracias. ¿Sí? No me salía el término. Entonces la variable matiz y la get y set para matiz, ¿sí? Irían en la clase de figura. Y este arbolito, ¿sí? Lo que va a representar es lo que se conoce como jerarquía de clases. ¿Ok? La jerarquía de clases nos va a decir cuál es la clase padre, por decirlo de alguna manera, la clase principal, ¿bien? Y cuáles van a ser las clases que hereden todo ese código que tiene la clase padre. En la terminología de la programación orientada a objetos, como tenemos una jerarquía de clases, llamamos superclase a esa clase que está, digamos, en la raíz de nuestro árbol, ¿bien? Y llamamos subclases a las clases que son hojas en este árbol, ¿sí? Nosotros nos vamos a quedar con jerarquía de estos dos niveles, ¿bien? Pero más adelante sepan que van a haber jerarquías más amplias de más niveles, ¿ok? Es decir, que por ejemplo, si bien figura es superclase de triángulo y triángulo es subclase de figura, triángulo a su vez podría ser una superclase de otras clases que tienen acá abajo. ¿Sí? Ese árbol puede crecer en niveles, todo lo que nuestro sistema lo requiere. ¿Sí? Y acá en triángulo poner, no sé, triángulo isósceles, escaleno, equilátero. ¿Sí? Estaba tratando de recordar los nombres de los tres tipos de triángulos. Entonces, una subclase a su vez puede ser superclase de otra. ¿Okay? Y si acá abajo tuviéramos a triángulo escaleno, y el triángulo escaleno, ¿qué va a heredar? Y bueno, va a heredar todo lo que tenga triángulo y también va a heredar todo lo que tenga figura. ¿Sí? O sea que la herencia va desde la subclase hasta la superclase de más alto nivel. Triángulo escaleno va a heredar también color de relleno, color de línea y tipo de matiz con todos sus getters y setters. Eso así funciona el mecanismo de herencia en la programación orientada a objetos. ¿Ok? Bueno, pero había algo particular que yo les decía, ¿sí? Porque teníamos el calcular área y calcular perímetro. ¿Sí? Es cierto que el código de calcular área y calcular de perímetro va a estar acá abajo, en las subclases, triángulo, círculo y cuadrado. ¿Y por qué? Y porque quedamos en que el cálculo de área y perímetro para las tres figuras eran diferentes. Con lo cual, tenemos código distinto. Y si tenemos código distinto, no podemos meterlo en la superclase. ¿Por qué? Porque cada subclase sabe cómo calcular su área y calcular su perímetro. Sabe qué cálculo hacer en función de sus propias variables para devolver área y perímetro. Entonces, el código de calcular área y calcular perímetro va a estar acá abajo. ¿Bien? Pero, como habíamos también quedado en que la interfaz era común, ¿sí? Y que yo quería saber qué es lo que hacía, en este caso, cualquier figura, yo puedo decir que cualquier figura sabe calcular su área y calcular su perímetro. ¿Sí? Lo que hablábamos hoy. Cualquier figura sabe hacer eso. Entonces, lo que voy a poner acá en la superclase es simplemente eso. Decir que cualquier figura sabe calcular su área y cualquier figura sabe calcular perímetro. ¿Ok?
Ahora, el cómo calcula área y el cómo calcula el perímetro van a estar en la subclase. ¿Sí? ¿Eso se entiende? En la superclase yo voy a poner el qué sabe hacer y en las subclases voy a dejar el cómo lo hace. El qué sabe va arriba, el cómo se hace va abajo. ¿Sí? La gran diferencia entre el qué y el cómo es eso. En el qué simplemente digo qué sabe hacer, en el cómo obviamente lo implemento. Voy a poner el cálculo de área y perímetro. ¿Ok? A esa capacidad de que lo que estamos diciendo, que cualquier figura sabe calcular su área y calcular su perímetro, es lo que en la programación orientada a objetos se conoce como polimorfismo, esta palabrita que está acá abajo a la derecha, ¿sí? Porque polimorfismo es la capacidad de que clases distintas sepan responder al mismo mensaje. ¿Y qué significa que saben responder al mismo mensaje? Que saben responder, ¿bien?, al mismo nombre de método. Calcular área, calcular perímetro. ¿Bien? Y fíjense que para que esto funcione, en las tres clases, y en la superclase también, los métodos se tienen que llamar exactamente igual. ¿Sí? Para que esto funcione, yo no podría tener acá en triángulo calcular área, y acá en círculo cálculo del área, y acá en cuadrado calculo el área. ¿Sí? Porque eso ya serían tres métodos distintos. La interfaz de las tres clases es diferente. Calcular, cálculo o calculo, ¿sí?, hacen que los métodos sean distintos. Para que esto funcione, todos los métodos, sí, los métodos en todas las clases tienen que llamarse de la misma manera. Y obviamente va a tener el mismo nombre también en esta clase de figura. Entonces, eso es lo que, a ver si me interesa a mí que quede como concepto de lo que es la herencia en la programación orientada a objetos. ¿Sí? Cuando hablamos de herencia, empezamos a formar lo que se conoce como jerarquía de clases, que en una jerarquía de clases hay clases que actúan como superclases de otra. Fíjense que una superclase puede tener muchas clases hijas. Estas clases hijas, llamadas subclases, solo tienen una superclase directa. Eso también es importante. Toda clase, si hereda, hereda de manera directa de una sola clase. ¿Y por qué digo de manera directa? ¿Qué pasa con triángulo escaleno? ¿De cuántas clases hereda? El triángulo escaleno era nuestra clase ficticia que está acá abajo, que hereda de triángulo. De dos me van poniendo ahí, exactamente, ¿sí? O sea, triángulo escaleno, si es subclase de triángulo, va a tener dos superclases. Una superclase es la directa, triángulo, y después otra indirecta. ¿Sí? Y si figura a su vez tuviera otra superclase acá arriba, entonces, bueno, va a heredar de tres, una directa, las otras dos de manera indirecta. ¿Sí? Ahí vi el mensajito que se había cortado, no sé qué se perdió. Eh, pero habíamos quedado en que triángulo escaleno hereda de manera directa de triángulo, pero hereda de manera indirecta de figura. ¿Sí? No sé si me están escuchando ahora.
¿Sí? Entonces quedó claro. Subclase directa, subclase indirecta de esta hipotética subclase triángulo escaleno que hereda de triángulo. Bueno, ¿y qué pasa con el tema de las variables? Bueno, por ahí no lo dije, pero por ahí es evidente, pero no está más, no está de más recalcarlo. Fíjense que las variables que son común solo están en la clase figura, en la superclase. Triángulo, círculo y cuadrado ya no tienen las variables color relleno, color línea. Como así tampoco van a tener los getters y los setters para color de relleno y color de línea. ¿Sí? Eso queda en la clase figura. Si yo creo una instancia de la clase círculo, ¿cuál es el estado de la clase círculo? Le pregunto a ustedes. Ahí se animó María Ángeles, que me dice que el estado es color de relleno, color de línea y radio, y la respuesta es sí. ¿Sí? El estado de la clase círculo es color de relleno, color de línea y el radio. Parte del estado es propio, declarado en la propia clase círculo, mientras que las dos variables de colores son estado heredado. ¿Sí? Heredo de la clase círculo. ¿Qué es lo que sabe hacer cualquier instancia de la clase círculo? Sabe devolver el radio, setear el radio, porque getter y setter de radio va a estar acá abajo, en la subclase, ¿sí? Pero también sabe devolver y setear los colores, get y set de color relleno y color de línea. ¿Y qué otra cosa sabe hacer una instancia de círculo? Calcular su área y calcular su perímetro. Exactamente. ¿Sí? El getter y el setter del radio, calcular área y calcular perímetro, es estado propio. Getter y setter de color de relleno y color de línea es estado, perdón, comportamiento heredado. ¿Sí? Eh, ahí, María Ángeles, no estoy dibujando nada, ¿sí? Simplemente muevo el cursor del mouse por donde, para hacer hincapié al concepto que estoy diciendo nada más, pero no estoy dibujando nada. Bueno, hasta acá lo hemos visto todo, vamos directamente al código, así vemos el sintaxis y demás. No, ojo, estuve en la misma diapositiva de los últimos 10, 15 minutos. ¿Sí? O sea que si no vieron ningún cambio, está bien. No había que ver ninguna animación, nada.
Sí, sí me está saliendo cada tanto un mensajito de que no, de que se pierde la conexión. Ustedes me dirán si me ven cortado o no. Espérenme un segundito nomás, que tengo un problemita. Ahí voy a salir de Webex un segundito. Sí, ahí vuelvo a entrar. Bueno, ahí está. Ahí ven entonces el NetBeans. No sé por qué, me están dando lento. Sí, hoy ha llovido mucho por acá, así que se ve que quedó algún cable mojado. Está complicando la conexión. Bueno, si tienen el enunciado de la actividad de la teoría, ¿sí? Por ahí tendría que haber compartido esto, pero para no seguir haciendo cosas raras, eh, se los voy a leer, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que detectar cuándo usar herencia, ¿sí? Y la primera pregunta que surge para ustedes es, ¿y yo cómo me doy cuenta cuándo tengo que usar herencia? Bueno, no le vamos a decir explícitamente use herencia, ¿sí? Pero los enunciados van a sugerir usar herencia. Bien, entonces, si tienen el enunciado a mano, ¿sí? Van a ver que la actividad de la clase de hoy dice que hay un manager de bandas de música que desea un sistema para manejar los recitales que organiza, y el manager maneja dos tipos de recitales, ¿sí? Los eventos ocasionales y las giras. Y debajo tres ítems. Cualquier recital se caracteriza por el nombre de la banda y la lista de temas que va a tocar durante el recital. Un evento ocasional es un recital que además tiene un motivo, el nombre de la persona que lo contrata y el día del evento. Y una gira es el mismo recital que se repite varias veces en distintas ciudades. La gira tiene un nombre y las fechas, ¿sí? Cuáles son los días, además de la ciudad donde van a tocar. ¿Ok?
Entonces, fíjense que la primera parte del enunciado no dice de usar herencia, ¿bien? Pero sugiere que sí. ¿Y de qué manera nos sugiere? Lo que es el primer párrafo, ¿bien? El manager maneja dos tipos de recitales, o sea, ahí ya estamos teniendo que hay dos cosas en principio distintas, ¿bien? Que en este caso es eventos ocasionales y giras, pero hay algo más, ¿sí? A ver quién se da cuenta qué es lo que sugiere que haya una jerarquía de clases. Ahí, Ignacio, vamos a ver cómo implementarlo, ¿sí? Ya vamos a llegar a la parte de la implementación. Ahora, quedémonos en el modelado y cómo ustedes se van a dar cuenta que el enunciado les pide que hagan una jerarquía de clases. Exactamente, ahí Juan en el chat nos dio eh, la clave para darnos cuenta de que estamos ante una jerarquía de clases. Hay cosas en común, que es el primer ítem, todo recital tiene nombre de banda y lista de temas, pero a su vez el evento ocasional tiene algo propio y la gira tiene algo propio. ¿Sí? Entonces, si el evento ocasional, por un lado, tiene algo propio, pero además tiene cosas en común, con lo que sería una gira, bueno, tenemos este arbolito de clases, ¿sí? Superclase, dos subclases, donde en la superclase pondremos todo lo que está en común, en las subclases lo que es propio a cada uno de estos recitales. ¿Sí? Bueno, el punto A, tenemos que realizar el modelo de clases. ¿Qué significa eso? Hacer este ejercicio, pensar si tenemos que armar una jerarquía o no. Identificar y darle un nombre a cada una de las clases y el estado y getters y setters para cada uno de estos valores. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las clases entonces? ¿Sí? Ahí Lucas me dice que la superclase de esta pequeña jerarquía es la llamada, hay que llamarla recital. Bien, coincido. Bien, ¿y cuál es el estado de cualquier recital? Nombre de la banda y, si mal no recuerdo, la lista de temas. ¿Sí? Y la lista de temas la podemos declarar como un vector de strings. ¿Sí? Bueno, iría también los getters y setters para el nombre de banda. Recuerda lo que les expliqué la clase pasada. Arreglos y matrices, no getter, no setter. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Esto es muy importante. Así que simplemente tendríamos un get y un set, si es que lo necesitamos, ya vamos a ver más adelante, para nombre de banda. Por ahora lo dejo así. Seguramente con el vector tendremos que implementar lo que es dimensión lógica, dimensión física, y eso lo vamos a ir haciendo a medida que lo necesitamos. En particular, este es el estado que en común a cualquier recital, ya sea una gira o sea un evento ocasional. ¿Bien?
Bueno, entonces, si tenemos la superclase recital, lo que tenemos que hacer ahora es las subclases. Una subclase la voy a llamar gira. ¿Y la gira que tenía? La gira tiene un nombre y la gira tiene fechas. De cada fecha se sabe el día y la ciudad donde esta banda o artista va a tocar. ¿De qué tipo es? ¿Sí? Por ahí creo que en el chat me lo preguntaban. Eh, y ahí Ignacio era el que me preguntaba lo de las fechas. ¿Sí? Vamos a tener lo que es la fecha actual, o sea, no es un puntero o un índice dentro de esta estructura, ¿sí? Pero bien podemos pensar que exista un objeto fecha. Sí, ahora creamos la clase fecha para que no nos dé error, pero esto quedaría así. Exacto. ¿Sí? Tendríamos entonces un vector de fecha. Y nuestra clase fecha, entonces, la ciudad y el día. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está. Está faltando algo, ¿sí? Además de la otra clase, la del evento ocasional, está faltando algo en este código de la clase gira. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos diseñado ya una jerarquía de clases donde recital era la superclase, ¿eh? Y gira es una subclase de recital. ¿Cómo le decimos al compilador de Java que nosotros queremos que la clase gira sea subclase de recital heredando todo lo que está en recital? Eso se hace con la palabrita extends. ¿Sí? Entonces, fíjense, en la línea donde yo estoy declarando la clase, tengo la declaración de la clase, le digo que estoy declarando una clase llamada gira que va a heredar, ¿sí? O extender de recital. Bien, entonces, de esta manera yo armo la jerarquía en el lenguaje Java. Acá estoy diciendo que gira es una subclase de recital. Por lo tanto, de manera automática, la clase gira ahora también tiene como estado nombre de la banda y el arreglo de temas. ¿Sí? Bueno, y la cuarta clase, evento ocasional, que también va a ser subclase de recital. ¿Y qué evento tenía? Un motivo, la persona quien contrata y el día. ¿Sí? Ahí Juan, sí, si no haces la clase fecha,
No sé cómo guardaste toda esta información, ¿sí? Pero por ahí, pensando en objetos, justamente, la filosofía de este paradigma es que uno haga esto, ¿sí? Que piense en objetos. Y de acá surgía la clase fecha como algo natural, simplemente para asociar un día y una ciudad. Falta el motivo en el evento, creo que no, lo había puesto. Motivo, la persona a quien la contrata y el día. Bien, entonces, este es nuestro modelo de clases. ¿Sí? Eso sería todo lo relacionado al punto A del ejercicio que decía hacer las clases y el estado de cada uno. Eh, Ahí me preguntan por lo de las clases abstractas, todavía no llegamos, ya vamos a llegar. Y Juan, no, en Java no tiene tipo subrango. En todo caso, lo que tendrías que hacer es un nuevo objeto que sea un subrango de lo que vos quieras, si es que vale la pena. Sí, pero subrangos como en Pascal no, no hay. Entonces, en el enunciado, el inciso B me dice de implementar los constructores en todas las clases. Constructor de recital recibe nombre de banda y cantidad de temas que tendrá el recital. ¿Sí? ¿Recuerdan? Constructor era aquel método particular que no devolvía nada, ni siquiera void, y que tenía por nombre el mismo nombre que la clase. Este método especial que se ejecutaba cuando uno instanciaba o creaba una instancia de la clase. Que me decía que recibía el nombre y recibía la cantidad de temas. ¿Sí? Entonces acá, cantidad de temas va a ser nuestra dimensión física de nuestro arreglo de temas. ¿Sí? Ese es el constructor de recital. ¿Recuerdan el objetivo del constructor? Nosotros teníamos que obligar de alguna manera a construir un recital, siempre pasándole algunos datos. En este caso, el nombre de la banda que va a dar el recital y la cantidad de temas que va a tocar. El constructor de eventos, además, recibe motivo, la persona y día. Entonces, fíjense que el enunciado me dice que además de esto, es decir, el nombre de la banda, la cantidad de temas, voy a recibir el motivo, la persona que contrata y el día. ¿Sí? O sea, recibo 5 atributos, 5 parámetros. El motivo, la persona y el día, ¿sí? Son los parámetros que eh, me voy a guardar como estado propio. La pregunta es, ¿qué hago con el nombre de la banda y la cantidad de temas? Lucas, no. Dentro de los constructores no vamos a hacer new.
de recital. Ah, sí, el new de tema. Interpreto que me decís, sí, bien visto. Sí, me estaba faltando instanciar el arreglo de tema. Gracias. Bueno, yo tengo que hacer lo mismo, ¿sí? Estos dos parámetros, nombre de banda y cantidad de temas, ¿tá? Tengo que almacenarlos en las variables nombre de banda y df de la clase recital que yo heredo como evento. ¿Sí? Yo evento heredo de recital. Y acá viene bien mencionar lo siguiente. ¿Sí? Entonces, es algo raro lo que nos plantea Java, hay que aceptarlo, no queda otra. Bien, pero fíjense lo que sucede. Recital, en parte de su estado, tiene la variable nombre de banda. Yo le estoy diciendo que evento hereda de recital. Yo les dije que una subclase hereda todo el estado declarado en su superclase. Sin embargo, no tengo acceso a ese estado. Con lo cual surge la pregunta, ¿lo estoy heredando o no lo estoy heredando? Sí, lo estoy heredando. Evento hereda la variable nombre de banda declarada en recital. Pero Java, por la característica de que las variables hay que declararlas como privadas, una subclase tampoco tiene acceso a la variable que hereda. ¿Sí? Entonces, evento como subclase de recital hereda la variable nombre de banda, pero no tiene acceso. ¿Sí? Con lo cual yo podría acá usar el set para el nombre de banda. ¿Bien? Yo pondría set nombre de banda, le mando el nombre, ¿bien? Y bueno, set nombre de banda tendríamos que agregarlo acá. Como set nombre de banda es público, entonces desde mi subclase evento sí tengo acceso a ese método. ¿Sí? Entonces, fíjense que solo es un tema del lenguaje. Yo estoy heredando la variable, simplemente que no tengo acceso directo. Tengo que hacerlo vía setter y vía getter. ¿Ok? Bueno, podría hacer lo mismo con la cantidad de temas. Me hago un setter para cantidad de temas. ¿Sí? Y desde evento yo podría llamar a ese set cantidad de temas. Ahora, ¿recuerdan lo que yo les dije la semana pasada acerca de tener un setter para algo que nosotros vamos a usar como dimensión física? Está mal. ¿Y por qué está mal? Porque yo este método lo puedo llamar en cualquier momento. ¿Sí? Lo puedo llamar desde cualquier lado, desde el programa principal o desde cualquier otra clase. En cualquier momento yo podría estar cambiando la dimensión física a un arreglo que quizás ya está creado, ¿ok? Y bueno, sería un caos. Entonces, bueno, lo ponemos privado. Pero al ser privado, no tengo acceso. Entonces me encuentro acá en una incertidumbre de qué hago.
¿Ok? Y aún así, más allá de que no sé de qué manera enviarle este dato a mi superclase para que lo almacene en su variable, tengo el hecho de o la necesidad de crear, instanciar el arreglo de temas. ¿No? Entonces, fíjense, nosotros tenemos que asignar el nombre de banda a esta variable, la cantidad de temas que vamos a usar como dimensión física y tenemos que instanciar nuestro arreglo de temas. Es decir, nosotros necesitamos ejecutar esto que está acá. Nosotros, desde el constructor de evento, en realidad lo que estamos haciendo, o que intentamos hacer, es ejecutar el constructor de recital. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí, que muchos ahí en el chat ya me lo venían tirando desde hace rato, pero bueno, quería aumentar el suspense, ¿sí? Porque en realidad, al momento de construir un evento, constructor evento, yo lo que tengo que hacer es invocar al constructor de mi superclase. Conceptualmente, un evento, además de hacer cosas propias, debería construirse como se construye cualquier recital. ¿Ok? Entonces, nos olvidamos de los setters, en particular este lo voy a borrar para que no quede. Y este set nombre de banda lo podemos dejar si quieren. Pero lo que tengo que hacer yo acá es invocar al constructor de mi superclase. ¿Cómo invoco al constructor de mi superclase? Con el comando super. ¿Sí? Super es un operador propio del lenguaje Java que lo que hace es invocar al constructor que está en la superclase directa. En este caso, constructor de recital. Como el constructor de recital necesita dos parámetros, nombre de banda y la cantidad de temas, que es lo que el constructor de evento recibe en su constructor, se los envío. ¿Sí? Algo a tener en cuenta con la invocación de un super o de un constructor que está en la superclase es que esta invocación, en caso de hacerlo, se hace como primera instrucción. ¿Sí? Fíjense, esto de error. Si yo voy a invocar al super, entonces tiene que ser lo primero que hago. Y después hago lo que corresponde a la subclase de evento. La razón para invocar a esto era guardar el nombre que a mí me llega por parámetro en la variable nombre banda, que no tenía acceso por estar declarada como privada, guardar el valor que a mí me llega en cantidad de temas acá por parámetro en la variable df, que por razones de ser privada tampoco tengo acceso de la subclase, y de instanciar el arreglo de temas con esa dimensión física. Yo quería hacer estas tres cosas. Quería ejecutar todo el código que estaba en el constructor de recital. Entonces, si quiero hacer eso, lo invoco. Y de hecho, esto se hace así siempre. Es muy común que una subclase reciba como parámetros atributos declarados en su superclase y lo primero que tenga que hacer es invocar al super. ¿Sí? Eh, en realidad, Gabriel, la invocación a super, yo te diría que se debería hacer siempre. ¿Sí? Aunque no tenga parámetros. ¿Sí? Si yo tuviera en mi superclase un constructor que no recibe parámetros, lo invoco igual. ¿Por qué? Porque en realidad no sé qué es lo que está acá. ¿Sí? No sé si se está instanciando variables auxiliares, si se están poniendo en cero contadores, acumuladores. ¿Sí? Por regla general, una subclase siempre debería invocar al constructor de su superclase. ¿Para qué esa superclase?
instancie lo que haya que hacer. ¿Ok? En nuestro caso en particular, teníamos incluso dos parámetros que se los mandamos también para que lo construya. Bueno, y en particular, sí, como me preguntabas, todo lo que sea variables auxiliares, dimensiones físicas en este caso, la tenemos que mandar como parámetro porque era lo que necesitábamos para poder construir el arreglo con la cantidad de elementos que nos pide el problema. Bueno, y así como tengo dimensión física, entonces voy a tener dimensión lógica, la cual pondré en cero. Entonces, fíjense que a futuro, ¿sí? Si la clase recital ahora necesita, no sé, algo que es una matriz de, ¿no? Las entradas, por ejemplo, lo podemos almacenar en una matriz, ¿sí? Entonces, yo vengo acá, instancio mi matriz con lo que sea, ¿ok? Y evento, como ya hacía la invocación al super, ya automáticamente vio reflejado ese cambio. El constructor de la superclase ahora está haciendo algo más que desde este punto de vista yo no me di cuenta, pero como lo invoco, lo voy a hacer. ¿Sí? Siempre debería este, invocar al constructor de la superclase. ¿Y por qué le restarías un 1 a la dimensión física? ¿Sí? La dimensión física es la cantidad de elementos. ¿Está? Fíjate que si a mí alguien me dice que quiere un recital para 10 temas, este parámetro llega con el valor 10 y mi vector lo voy a crear con dimensión 10. Que después internamente los elementos de este arreglo yo los indexe de 0 a 9 ya es otra cosa, pero la dimensión física es 10. O sea, la dimensión física es la cantidad de elementos que va a almacenar este arreglo. Ya después cómo accedo a cada uno de ellos es otro tema. ¿Sí? Pero acá no tengo que restar nada. Entonces, evento ya está. Me queda el constructor de gira. Gira va a recibir también entonces nombre de banda y cantidad de temas, por la misma razón que evento. Y lo primero que va a hacer gira es invocar al constructor de la superclase. Por enunciado, tenemos que el constructor de gira recibe el nombre y la cantidad de fechas. ¿Sí? También acá tenemos una dimensión física y una dimensión lógica para nuestro arreglo de fechas. ¿Sí? Lo mismo que hicimos en evento. Invocar al constructor de la superclase y después nos encargamos de establecer lo propio de la subclase. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguien hizo algo distinto?
Bueno, entonces con esto terminamos el inciso B del ejercicio que nos pedían todos los constructores de la superclase y las subclases. Y si les parece, hacemos un pequeño recreo, ¿sí? 10 minutos, 19:25, seguimos con lo que haya que implementar, ¿sí? Empezamos con el inciso C. Igual, si alguien quiere hacer alguna pregunta, ver algo, lo vemos. Si no, dentro de 10 minutos, continuamos. Eh, Ahí María Ángeles a ver, en este taller, ¿sí? En este módulo, los arreglos los vamos a usar como los usábamos en KDP. Así que a menos que se diga lo contrario, siempre vas a tener que usar una dimensión física y una dimensión lógica, porque después, como vamos a ver ahora, los vamos a ir guardando, ¿sí? De a uno en este arreglo. Recordá el ejercicio del lunes pasado de los estantes y los libros, ¿sí? Que ahí sí era distinto, porque el propio ejercicio nos decía que recibíamos al momento de almacenar un libro el lugar donde queríamos ponerlo. Entonces, ahí el ejercicio te está diciendo no uses dimensión lógica porque ya el índice viene como parámetro en el método. Pero si no dice nada, habrá que usar dimensión lógica y dimensión física. Y bueno, de hecho, dimensión física lo vamos a tener que declarar siempre, porque ante la necesidad de recorrer todo el vector, y bueno, tenemos que saber cuántos elementos potenciales hay, ¿sí? O sea, que una variable que nos diga el límite, la vamos a tener que usar siempre. Quizás no la llamemos dimensión física, ¿sí? Yo por ahí, por costumbre, pongo esto, pero podríamos tranquilamente haberla llamado cantidad total de fechas, o cantidad máxima de fechas. ¿Sí? Lo mismo que en recital, cantidad máxima de temas, ve que es DF. Y ahí, Juan, haces una excelente pregunta, ¿sí? Y la respuesta es no. De hecho, no podés declararla como constante porque necesitas cambiarla. ¿Sí? Si yo esto lo declaro como constante, si yo eso lo declaro como un constante, funciona. Ah, está bien, no, caí en mi propia trampa. Sí, ¿por qué funciona? Porque accedo solo en el constructor. Eh, ¿Sí? Entonces, rebobinando, sí, podés declararlo como constante, siempre que el único acceso sea en el constructor, es decir, al momento de instanciar, reservar memoria para este objeto. Después, como pudimos ver, si yo quisiera volver a acceder a esa variable, ¿sí? El compilador protesta porque no puedo modificar una constante. Pero sí, podés declararla como constante siempre y cuando el constructor sea el único lugar donde establezcas un valor.